por su paciencia a Ángel Mario García Guerra, quien fue en su momento el magistrado que levantó la voz y fue el primer miembro del Poder Judicial en decir yo apoyo abiertamente esta reforma al Poder Judicial que ahora Cedillo quiere, por favor, presidenta, que le ponga una pausa como de 2 años, el cínico de Cedillo, y lo hizo aquí en Sin Censura y le agradezco mucho, pero ahora me dicen que lo estoy defendiendo porque ¿cómo puede ser posible? Yo creo que me pago una millonada, Ángel Mario, eh, porque estoy promoviendo mucho Ángel Mario García Guerra y él fue el que perdonó al exgobernador Rodrigo Medina de Nuevo León. Ángel Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. El gusto es mío, Vicente. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder platicar contigo y con tu numerosa audiencia y despejar cualquier duda que tengan acerca de ese tema que mencionaste. También escuché la plática que tuviste con Ricardo. Siempre me gusta mucho escucharlo. Es un periodista libre, totalmente libre en todo lo que este concepto pueda aplicar para un periodista. Y ahí le mandé alguna información a Ceci, espero que sea de utilidad, esa precisamente. Fíjate que la semana antepasada estuve también en un foro en el IPAD, allá en la Ciudad de México, y los estudiantes, un foro muy bueno, me gustó mucho, los estudiantes lo organizan y me pareció excelente. Y el punto aquí es que los estudiantes hicieron las preguntas a las y los candidatos que participamos, muy buenas preguntas, no las había escuchado en ese sentido porque eran preguntas duras y que iban directo a la cabeza, como dicen, y precisamente eso fue uno de los cuestionamientos que me hicieron a mí. Y lo hicieron porque en algunas redes sociales han estado mandando esa información acerca de que yo fui el que protegió a Rodrigo Medina, es gobernador de Nuevo León, que a su salida del gobierno pues no dejó muy buenos antecedentes. Y también, por otro lado, me están vinculando ahora que soy el candidato de Natividad González Parás, otro es gobernador de Nuevo León, priista, que fue anterior a Rodrigo Medina. Bueno, pues ahí esa información que compartí con ustedes es información pública y te hago un muy breve síntesis de lo que pasó con el exgobernador Rodrigo Medina. En aquel entonces se formó una comisión o una fiscalía anticorrupción. La persona el titular de esa fiscalía anticorrupción en este momento y desde hace aproximadamente 2 años es prófugo de la justicia por delitos que cometió en la Ciudad de México. No recuerdo ahorita su nombre, pero salieron varias órdenes de aprehensión en su contra. Tiene más de 2 años esta situación y en la actualidad su estatus legal es prófugo de la justicia por un delito de fraude, tengo entendido. ¿Qué pasó con Rodrigo Medina? La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de 3 delitos, le hace una imputación. Llegan ante el juez de control de acá de Nuevo León. El juez de control lo vincula a proceso por 2 delitos y no lo vincula a proceso por un delito. Es decir, él quedó vinculado por 2 delitos. Por esos 2 delitos le decretaron prisión preventiva justificada y fue la razón por la que él entró al penal de aquí de Nuevo León. Él promovió un amparo ante una jueza quinta de distrito en materia penal, y esa jueza, de manera inédita, jamás en la historia había sucedido algo similar, y creo que al día de hoy sigue sin existir algo similar en todo México. En 5 horas ordenó de madrugada que lo pusieran en inmediata libertad. Jueza quinta de distrito en materia penal del Cuarto Circuito Federal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación. Y esa jueza, al final, al resolver esto de la orden de que lo pusieran libre en la madrugada, a menos de 4 o 5 horas de su ingreso, que nunca ha pasado con ningún detenido jamás en la historia del país. Y cuando resuelve en definitiva el amparo, le concede el amparo por los 2 delitos que el juez estatal lo vinculó a proceso. Entonces, fue esa juez
la que absolvió a Rodrigo Medina, una juez del Poder Judicial Federal, no el Poder Judicial del Estado. Por otro lado, ¿qué pasó con el delito por el que el juez de control no lo vinculó? Ese tercer delito. Este señor, el encargado de la Fiscalía Anticorrupción, promueve una apelación que toca en mi sala. Los agravios de la Fiscalía Anticorrupción eran 5 o 6 hojas así, aunque nadie me lo pueda creer, tengo la evidencia y se la puedo mostrar a quien quiera, unos agravios de 5 o 6 hojas en un asunto tan relevante, porque era la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se ejercía acción penal en contra de un exgobernador. Cuando apelan por un robo de un Oxxo o de una tienda de conveniencia, los agravios son de 60, 70 cuartillas. En el asunto más trascendente del Estado, los agravios son 3, 4, 5 máximo, ya pasaron más de 10 años de esto, no lo recuerdo con precisión, agravios. ¿Cuál es mi interpretación de este hecho? Evidentemente que yo tenía que confirmar esa no vinculación del juez porque el Ministerio Público no me dijo de qué se quejaba. Imagínate que tú vienes conmigo y me dices que estás en desacuerdo con algo que hizo un juez. Lo estoy explicando muy sencillo para que todos los que nos escuchen les quede claro. Tú vienes y me dices que no estás de acuerdo con lo que hizo un juez y yo te digo, ¿con qué no estás de acuerdo? Y te quedas callado. ¿Con qué no estás de acuerdo? Y te quedas callado. ¿Con qué no estás de acuerdo? Te quedas callado. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente decir que no puedo analizar lo que hizo el juez porque el Ministerio Público no me está diciendo qué fue lo que no hizo bien el juez, qué parte de la ley la infringió el juez. Entonces, confirmo por eso urge también una transformación, un saneamiento en las fiscalías, que sería la otra parte que nos falta para la justicia plena, pronta y expedita en nuestro país. Y ya lo anunció la presidenta eso, ya anunció que se va a hacer una reforma integral de las fiscalías, tanto federal o estatales. Entonces, no se vale que algunas personas con no sé qué intereses quieran achacarle a los o las candidatas situaciones que son falsas. Yo no puedo hablar ni opinar acerca de la situación que está viviendo el licenciado y también candidato César Gutiérrez, porque no lo prohíbe el INE. Pero lo que sí te puedo decir es que también en el caso mío, no con esa virulencia que veo yo que lo están haciendo en contra de él, también en el caso mío hay muchos perfiles que están impulsando esta situación. Primero, acuérdate que yo pertenecía o estaba ligado con Movimiento Ciudadano. Uno de los periodistas que tienen el programa que así se llama, inmediatamente se disculpó y reconoció su error, pero otro de los periodistas que participa ahí con ellos hasta el día de hoy no se ha disculpado por dar esa información falsa. Y son periodistas de izquierda. Y ahora la campaña nueva que traen es vincularme con Rodrigo Medina, vincularme con Natividad González Parás, pues son personas que conozco, han sido gobernadores de este estado y yo estoy en el Poder Judicial desde el año 1999, pero de que los conozca a que yo esté vinculados con ellos hay una instancia del cielo a la tierra. Seguramente por eso dicen que me pagas, porque en algún momento brinqué y dije, Fabricio Mejía, discúlpate, ¿no? Fabricio Mejía, uno de los intelectuales de la 4T, salió a mencionarte como candidato de Movimiento Ciudadano o vinculado a Movimiento Ciudadano, algo por lo que ya se había disculpado 2 meses atrás el propio Álvaro Delgado de los periodistas, y Fabricio Mejía con total impunidad calumniando, y se han enojado conmigo, pero pues hay que hablar sin pelos en la lengua, Ángel Mario. En algunas mediciones apareces en segundo, tercer lugar, lo que te daría un puesto como ministro si fueran las elecciones y todo ocurriera así como apuntan las encuestas, que son solamente un chispazo del momento. Te aseguraría un puesto de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, es muy probable que sí, pero también es cierto eso que tú dices, pero hay que agregarle otro factor. No es lo mismo que a una persona le llamen por teléfono o la visiten en su casa para hacer una encuesta y que le pregunten y diga, pues yo votaría por tal o cual candidato, de eso a que el día 1 de junio salgan de su casa, vayan a hacer fila a la casilla y anoten el número del candidato al que apoyan, hay una gran diferencia. Así que las encuestas no dicen nada o no pueden ser un factor determinante, aunque hay que reconocer que hay encuestadoras que dieron resultados casi idénticos a la realidad en la última elección de 2024 y otras que sus resultados fueron realmente vergonzosos porque aseguraban que una candidata a la presidencia iba a ganar cuando no había manera posible de que ganara. El triunfo de la presidenta Claudia fue arrollador y además histórico, porque yo creo que ni Andrés Manuel López Obrador tuvo esa cantidad de votos que tuvo la actual presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué más ves de aquí al 1 de junio, Ángel Mario? Yo creo Aparte que de va a ser esto que la se parte va más poniendo turbio. intensa. Va a ser la parte más intensa de las campañas. A las personas que no les gusten a ciertos grupos, seguramente van a acrecentarse los ataques. Y mira, si lo que descubrieran o lo que le hicieran saber al público votante fueran verdades, pues está bien, es algo positivo. Pero también las redes sociales tienen esa parte negativa donde cualquiera, y muchas veces incluso en el anonimato, porque son perfiles que no tienen ni foto o un nombre inventado o una foto de una caricatura, son los que empiezan a hacer este tipo de publicidad negativa en contra de las o los candidatos. Y yo creo que no debería de ser así. Pero bueno, pues estamos en un país donde la democracia es una realidad, nadie la está destruyendo, muy diferente a lo que piensa u opina el expresidente Cedillo. Estamos viviendo una democracia, pero una democracia nueva, porque nadie puede negar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Nadie puede cuestionar el triunfo de la presidenta Claudia en el 2024, pero si nos vamos atrás, en el 2012 fue un triunfo muy cuestionado de Peña Nieto. Y en el 2006, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la mayor parte sabe qué fue lo que pasó. A quien no le podemos decir que no es a Vicente Fox, creo que él también genuinamente ganó la presidencia. Pero bueno, estamos viviendo una democracia que está creciendo, que se está fortaleciendo, pero a eso hay que agregarle que este proceso en particular, esta elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, pues es algo que no hay precedentes. Precisamente por eso estas situaciones que suceden, por ejemplo, que el Senado está pidiendo al INE que anule ciertas candidaturas, pues no había pasado nunca algo similar porque los requisitos para estar en la boleta de elección de esta elección en particular son diferentes a los otros y no hay ni siquiera precedentes o que podamos decir, bueno, es que ya la sala superior se había pronunciado en un tema similar y su criterio es en este sentido o en aquel. Tampoco hay precedentes en la sala superior, ni siquiera hay precedentes en el INE porque estamos escribiendo una nueva historia. Yo me gustaría, como mexicano, que dejáramos a un lado los ataques sucios y sobre todo sin fundamento, porque sí es bueno que se informe al público votante sobre los perfiles de las y los candidatos. Y si hay cosas negativas que decir, que se digan. Pero como dice Ricardo Sevilla, con datos duros, no nada más con chismes o con datos sincronizados, porque a nada abona el querer desprestigiar a un candidato o candidata, más aún si sabemos que esos candidatos pues tienen una alta preferencia en el público votante porque se lo han ganado. Por ejemplo, al licenciado César Gutiérrez, yo hace muchos años que lo seguía aquí en tu programa, tenía un espacio y además los sábados él mismo conducía un espacio que era muy interesante, por eso es que la gente lo conoce desde hace muchos años. Entonces, son personas, en el caso de él, que ya era muy conocido desde hace tiempo, la gente ya tiene un criterio sobre él y yo creo que no le va a hacer mucho daño el que estén ahora diciendo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas a mí no me consta ni una cosa ni lo otra.
Lo único que yo puedo decir es que cuando él era titular de un programa ahí contigo los sábados y cuando participaba, a mí me gustaban mucho sus intervenciones. Oye, Ángel Mario García Guerra, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué piensas de lo que dice, y cito textualmente lo que dijo en la entrevista para Letras Libres con León Krause, Ernesto Zedillo? No les estoy diciendo que anulen la reforma, simplemente diga, hace un llamado respetuoso a la presidenta. Artículo transitorio. La entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata 2 años porque hace falta un espacio de discusión, reflexión y decisión sobre cuál es el mejor poder judicial para México. ¿Tú te acuerdas, Ángel Mario, si a la hora de meterle la mano en su tiempo como presidente Cedillo, eh, no sé, tomó en cuenta, ya no digo al poder, a la gente, sino al poder, a los miembros del poder judicial? ¿Qué piensas de estas declaraciones de Cedillo, Ángel Mario? El nivel más alto de cinismo que he escuchado en los últimos meses. Imagínate que un presidente que de la noche a la mañana erradicó a todos los ministros de la Corte y para ello les otorgó pensiones millonarias que sigue pagando el pueblo de México. Para que no se quejaran, para que no hicieran ruido, pensiones millonarias de por vida y los quitó a todos y puso a sus amigos para hacer su club de Toby, que sigue hasta hoy con otros personajes, pero sigue la esencia de ese golpe de Estado al día de hoy. Pero además, un presidente que tan autoritario se sabe que fue, que pretende que la presidenta Claudia cambie la constitución nada más porque ella dice, yo no me explico cómo alguien que estudió derecho puede hacer un comentario de esa magnitud. El único que puede reformar la Constitución en este país es el Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para cambiar un ápice de la Constitución. Tendría que ser el 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores y mayoría simple de las legislaturas locales para que se cambiara un transitorio que ya está vigente en la Constitución. Pero como él viene del autoritarismo y él se sabe y se conoce como autoritario, piensa que en este momento estamos viviendo los mismos tiempos de cuando él nos gobernó. Sin embargo, la presidenta Claudia nos ha dado un montón de evidencia de que las cosas hoy se hacen de manera diferente. No he visto la mañanera, no sé qué le haya respondido la presidenta a esta petición, porque es una mujer muy educada y muy preparada y seguramente le va a dar alguna respuesta, pero tal vez un personaje como él no merezca ni que se le mencione, porque lo único que hacen al responderle es engrandecerlo. Y no deberíamos engrandecer a un individuo que lo último que le importó fue el pueblo. Que no se nos olvide que él fue el que cambió el sistema de pensiones de los trabajadores de México. Gracias a él y a sus aliados en aquel entonces, se hizo la reforma al IMSS y pasamos de un sistema de pensiones que le garantizaba a los trabajadores el 100% de su salario al terminar su encargo o su periodo de trabajo a un sistema de afores donde les dan una miseria de pensión a los trabajadores y trabajadoras mexicanas, pero además les cobran una fortuna por administrarles sus propios recursos. Imagínate, recursos de los trabajadores, lo administran las afores, se hacen millonarios con ese dinero y si hay pérdidas, las pérdidas son para el trabajador, pero si hay ganancias, las ganancias son para el afore y además te cobran una comisión. Esto es ofensivo que le hayan hecho esto a los trabajadores. ¿Qué consultas hizo el señor Zedillo con el pueblo de México o qué foros abrió para quitarle a los trabajadores su derecho a la jubilación digna? Y luego los trabajadores van a la Suprema Corte, puesta por él, esos ministros que él puso, van los trabajadores a quejarse de esa reforma que les daña sus derechos laborales y su derecho a una pensión digna. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Que no era inconstitucional. Entonces,
lo que debería de hacer este señor, y no estoy yo para darle consejos, es que mejor se regrese a donde estaba, allá a trabajar a la empresa que les vendió a los canadienses y que ahora trabaja con ellos, que se regrese para allá y que ya deje de estar opinando, porque estamos viviendo un México muy diferente al que él nos dejó. ¿Con qué cierras, Ángel Mario, en esta oportunidad? Seguro estoy que tendremos otras oportunidades antes del 1 de junio. Y no me importan las críticas, creo que te has dado cuenta que además se nos da la gratitud aquí en Sin Censura y nunca voy a olvidar que decidiste pronunciarte a favor de la reforma al Poder Judicial en este que fue el primer medio, en este espacio libre como el viento. ¿Con qué cierras, Ángel Mario, en esta oportunidad para esta audiencia diferente e inteligente? Invitar una vez más a todos los que te escuchan, que nos escuchan en esta ocasión, a que tomen conciencia de que estamos escribiendo una nueva historia en este país y tenemos que ser partícipes de la historia. Hay que regalarle a nuestro país 2 horas de nuestro tiempo y si se ocupa más ese domingo 1 de junio, hay que ir a votar porque el plan C está en su etapa final. Estamos por llegar a la meta del plan C. Si no vamos a votar, de nada sirvió lo que hicimos masivamente el 2 de junio del 2024 de apoyar el plan C a través de las urnas. Y sobre todo, tengamos conciencia de quiénes son las candidatas y los candidatos. Si alguien te dice algo malo de un candidato, no te dejes manipular. Ve tú, analiza, revisa, infórmate y toma una decisión consciente. Que sean los mejores perfiles, hombres y mujeres, los que sean a partir del día 1 de septiembre, los que van a impartir justicia en este país. Número 46 en la boleta, Ángel Mario. Así es, muchas gracias, Vicente, por tu generosidad para conmigo. Número Y no, no te 46 estoy pagando nada, ¿eh? No en te la estoy boleta pagando morada. nada. Por favor, que venga en la maleta correcta porque dice Riva Palacio que $1,000,000 pesa que una tonelada, dice el pendejo. Bueno, en fin. Son muy Querido Ángel, divertidos, no pueden negar que son muy divertidos. no, y ya fuera de broma, nunca ha habido ni tal approach, acercamiento hacia Ángel Mario. Es más, ni siquiera me ha pedido que lo entreviste. Lo hemos buscado nosotros y yo te agradezco mucho esa generosidad y esa paciencia también, Ángel Mario, y que sea el pueblo el que decida. Pero estoy seguro que la audiencia presta mucha atención, pero que no me crea ni a mí a ojos cerrados. Ángel Mario García Guerra, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es el primer miembro del Poder Judicial que se pronunció a favor de la reforma al Poder Judicial como la planteaba Andrés Manuel López Obrador y lo hizo aquí en Sin Censura. Estaba leyendo esta noticia y no me la creo, ¿eh? Antes de ir con la presidenta Claudia Sheinbaum y su discurso en Puebla, en la celebración en el aniversario de la batalla de Puebla.